Las calles de Valencia, con su bullicio habitual y el aroma a naranjas frescas, se habían convertido en un laberinto de incertidumbre para mí. A mis 45 años, la búsqueda de empleo se había transformado en una rutina desgastante. Había sido despedida de mi trabajo en una pequeña empresa hace 6 meses, y cada día que pasaba sin encontrar algo nuevo me acercaba un poco más al abismo financiero. La renta del piso que alquilaba era un recordatorio constante de mi situación precaria. Cada vez que miraba el recibo, sentía como el peso del orgullo se oponía a la necesidad. Mi casero, don Javier, era un hombre mayor con una sonrisa amable y un carácter comprensivo. Sin embargo, sabía que su paciencia tenía límites. La fecha de pago se acercaba y no tenía idea de cómo iba a conseguir el dinero para cubrirla. Mis ahorros se desvanecían rápidamente y las promesas de entrevistas laborales parecían evaporarse antes de convertirse en oportunidades reales. Una tarde particularmente calurosa, mientras caminaba por el mercado central buscando algún producto en oferta para estirar mi presupuesto, sonó mi teléfono. Era Clara, una amiga de la universidad con quien había perdido contacto durante años. Su voz sonó alegre al otro lado de la línea, pero no podía evitar sentirme incómoda al escucharla. «Hola, ¿cómo has estado?» «Hace tiempo que no hablamos», dijo ella con entusiasmo. «Hola, Clara». «Sí, ha pasado un tiempo». «He estado ocupada», respondí con cautela. La conversación fluyó entre risas y recuerdos compartidos, pero también había un subtexto que me recordaba la distancia que había crecido entre nosotras. Clara estaba bien establecida en su carrera y me preguntó sobre mi trabajo actual. Sentí como el orgullo me apretaba el pecho mientras le contestaba que estaba buscando nuevas oportunidades. Al colgar, una sensación de vacío me invadió. La vida parecía seguir avanzando para otros mientras yo luchaba por mantenerme a flote. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban en torno a cómo hablaría con don Javier sobre la renta atrasada. Al día siguiente decidí enfrentar mis miedos y hablar con él antes de que llegara la fecha límite. Cuando llegué a su oficina, encontré a don Javier revisando unos papeles en su escritorio. «Buenos días», saludé con voz temblorosa. «Buenos días», respondió él sin levantar la vista. Después de unos momentos incómodos, finalmente logré decir lo que necesitaba expresar. «Don Javier, quería hablar sobre la renta». Él levantó la mirada y vi preocupación en sus ojos. «¿Te encuentras bien? He notado que has estado retrasada con los pagos». «Lo sé, estoy buscando trabajo y no he tenido suerte», admití mientras sentía como las lágrimas comenzaban a asomarse. Don Javier suspiró profundamente y se reclinó en su silla. «Mira, entiendo tu situación. Te puedo ofrecer un plazo adicional para pagar esta vez». El alivio fue inmediato, pero también vino acompañado de un sentimiento extraño. ¿Qué precio tendría esa extensión? ¿Acaso estaba aceptando ayuda porque realmente lo necesitaba o porque era más fácil ceder ante la presión? A medida que los días pasaban y mis intentos por encontrar empleo resultaban infructuosos, comenzamos a tener más conversaciones informales. Don Javier era un hombre amable, compartía historias sobre su juventud en Valencia y sus sueños perdidos como emprendedor. Me di cuenta de que detrás del casero estricto había una persona vulnerable como yo. Sin embargo, cada encuentro estaba teñido por una tensión sutil e incómoda. Algo inexplicable nos atraía uno hacia el otro aunque ambos tratábamos de ignorarlo. La necesidad económica seguía siendo mi prioridad principal, cualquier distracción podría costarme caro. Una tarde decidí llevarle unas naranjas frescas como agradecimiento por su comprensión respecto al alquiler atrasado. Me sorprendió gratamente encontrarlo sentado en el patio del edificio disfrutando del sol. «Hola. Traje algo para ti», le dije mientras le ofrecía las naranjas. «Gracias», respondió sonriendo genuinamente mientras aceptaba el regalo. Nos sentamos juntos durante unos minutos. Él hablaba sobre las tradiciones valencianas mientras yo escuchaba absorta. En ese instante tan simple y cotidiano sentí que había más entre nosotros que solo una relación arrendador-inquilina. Pero esa conexión se tornó complicada cuando comencé a darme cuenta de lo mucho que dependía emocionalmente de él en medio de mi crisis personal. No solo era mi casero, estaba convirtiendo en alguien importante para mí.
Un día después de nuestra charla bajo el sol, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Clara nuevamente preguntando si quería salir a tomar algo esa semana. Acepté sin pensarlo mucho, quizás necesitaba distraerme un poco más allá del trabajo y los problemas financieros. Esa noche salimos juntas al barrio del Carmen, donde los bares estaban llenos de gente riendo y disfrutando del ambiente festivo valenciano. Mientras charlábamos sobre nuestras vidas actuales frente a unas tapas tradicionales y cervezas frías, no podía dejar de pensar en don Javier. Su sonrisa cálida y sus ojos comprensivos me atormentaban con recuerdos recientes. A medida que avanzaba la noche sentí como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno donde mantenía mi orgullo intacto frente al resto del mundo y otro donde mis necesidades emocionales comenzaban a pesar más cada día. Cuando regresé a casa esa noche después de despedirme de Clara me encontré frente a frente con don Javier nuevamente. Esta vez él estaba esperando junto al buzón del edificio como si supiera que necesitábamos hablar. «Te he estado buscando», dijo él con voz suave pero firme mientras sus ojos buscaban los míos. «¿Sobre qué?», pregunté nerviosa sintiendo cómo la tensión aumentaba entre nosotros. «No quiero presionarte, pero creo que deberíamos hablar sobre nuestra situación actual», continuó él dando un paso hacia mí como si quisiera cerrar la distancia entre nuestros mundos opuestos, uno lleno de orgullo herido y otro lleno de necesidades ocultas. En ese momento comprendí que las decisiones tomadas hasta ahora tendrían consecuencias significativas para ambos. Ya no podía ignorar lo evidente. Estábamos atrapados entre lo necesario y lo deseado sin saber exactamente qué camino tomaríamos juntos o separados en este laberinto emocional llamado vida. La conversación se tornó tensa, y el aire entre nosotros se cargó de una incertidumbre palpable. Observé a mi casero, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo. Intenté desviar la mirada, pero había algo en su expresión que me mantenía cautiva. «No quiero presionarte», repitió, pero ya no eran solo palabras vacías, había un peso emocional detrás de ellas que resonaba en mi interior. Con cada paso que daba hacia mí, sentía como mis defensas se desmoronaban. La necesidad de apoyo era abrumadora, y aunque intentaba aferrarme a mi orgullo, la realidad era ineludible. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. La vulnerabilidad comenzaba a asomarse en mis palabras. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte», respondió con sinceridad. Su tono era suave, casi maternal, y eso me desconcertaba aún más. No estaba acostumbrada a recibir ayuda sin condiciones. Era un gesto noble en medio de mi caos personal. «Pero, ¿qué costo?», murmuré sintiendo como la incomodidad se apoderaba de mí. La idea de aceptar su ayuda me hacía cuestionar mi dignidad. Sin embargo, el silencio que siguió fue revelador, ambos sabíamos que la situación era insostenible. Decidí dar un paso atrás y cambiar de tema. «¿Cómo te va con tu negocio?», pregunté para romper la tensión. Él suspiró como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. «No es fácil. La pandemia ha afectado mucho las cosas», admitió mientras miraba al suelo. En ese instante comprendí que no solo yo cargaba con mis problemas, él también enfrentaba sus propios demonios. Esa conexión inesperada me hizo sentir menos sola en mi lucha diaria por sobrevivir en esta ciudad llena de recuerdos y sabores agridulces. La conversación fluyó hacia anécdotas del pasado, compartimos risas nerviosas sobre situaciones absurdas vividas en Valencia. Hablar sobre lo trivial nos permitió soltar un poco la presión acumulada entre nosotros. Pero bajo esa superficie ligera, había una corriente más profunda, una atracción innegable. Al final del día, nos encontramos en el umbral del edificio donde vivía. La luz del atardecer iluminaba su rostro de manera cálida y suave. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más a él, los latidos de mi corazón resonaban como tambores en mis oídos mientras nuestras miradas se encontraban intensamente. «¿Sabes? A veces siento que esto no debería estar pasando», le dije casi en un susurro mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin comprometerme demasiado. «Lo sé», respondió él con una sinceridad desgarradora. «Pero hay algo entre nosotros que no podemos ignorar». En ese momento todo pareció desvanecerse, las preocupaciones sobre el alquiler y el futuro quedaron atrás mientras nos acercábamos más uno al otro hasta que nuestras bocas se encontraron.
Nos besamos en un momento fugaz pero intenso, fue como si el tiempo se detuviera a nuestro alrededor. La confusión inicial dio paso a una mezcla extraña de alivio y miedo, sabía que ese beso podía cambiarlo todo. Después de separarnos abruptamente, ambos retrocedimos como si hubiéramos tocado algo prohibido. No intercambiamos palabras, simplemente nos miramos con una mezcla de sorpresa y temor por lo que acabábamos de hacer. El silencio se volvió incómodo mientras busqué qué decir para romperlo nuevamente. Esto no debería haber pasado, finalmente logré articular mientras trataba de recuperar la compostura. Quizás no debería, contestó él con un tono grave pero comprensivo. Pero tampoco puedo evitar lo que siento. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras, la realidad comenzaba a hundirse en mí como un ancla pesada atada a mis pies. Lo deseado y lo necesario estaban entrelazados en este nuevo capítulo de mi vida donde todo parecía volverse incierto. Regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora de emociones, confusión por lo sucedido y miedo por las implicaciones futuras sobre nuestra relación secreta y mi situación financiera precaria. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y conversaciones llenas de matices ocultos. Cada vez que hablábamos sentía cómo crecía esa conexión especial entre nosotros, pero también cómo aumentaban las dudas sobre lo correcto o incorrecto de nuestra situación. A menudo visitábamos lugares emblemáticos en Valencia, paseos por el mercado central donde los colores vibrantes parecían contrastar con nuestra realidad grisácea, o tardes perdidas en la Plaza de la Virgen rodeados por historias antiguas grabadas en piedra mientras compartíamos momentos sencillos pero significativos. Sin embargo, cada encuentro traía consigo una carga emocional difícil de manejar, sabía que debía mantenerme alerta ante cualquier rumor o comentario malintencionado sobre nosotros dos porque el vecindario siempre estaba atento a los detalles ajenos. Una tarde decidí atreverme a preguntar directamente sobre su vida personal, ¿tienes alguien especial? Su respuesta fue evasiva, mencionó brevemente una relación fallida sin profundizar más allá del doloroso recuerdo. Esa revelación me hizo reflexionar sobre nuestras propias complicaciones emocionales, ambos éramos personas heridas buscando consuelo donde quizás no debíamos encontrarlo. Mientras tanto, las semanas pasaban rápidamente sin trabajo ni solución clara ante mis problemas económicos, cada día despertaba con una sensación creciente e insidiosa, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurarme un futuro? La línea entre orgullo y necesidad continuaba difuminándose hasta convertirse casi en inexistente mientras luchaba contra mis propios principios éticos frente al dilema presente ante mí. Sabía bien que este camino podría llevarme hacia decisiones difíciles si no encontraba pronto otra salida laboral viable. Un día decidí visitar el mercado central nuevamente buscando distracción entre los aromas familiares al pasar junto a los puestos repletos de frutas frescas y pescados recién traídos del mar Mediterráneo. Pero incluso allí sentí su ausencia como una sombra constante tras cada esquina del bullicioso lugar lleno de vida cotidiana ajena a mis inquietudes internas. Al regresar a casa encontré un mensaje inesperado, una oferta laboral temporal llegaría pronto desde una agencia local. Aunque era solo algo pasajero, sentí un rayo esperanzador atravesar mi pecho cansado por tantas dudas acumuladas durante meses enteros sin trabajo fijo ni estabilidad alguna desde hacía tiempo ya. El dilema continuó acechando mis pensamientos, aceptaría esta oportunidad aunque significara distanciarme aún más del vínculo creado con mi casero. Mientras tanto él seguía siendo parte fundamental dentro del laberinto emocional donde ahora habitábamos juntos sin saber exactamente qué camino tomaríamos al final. Al día siguiente la incertidumbre se convirtió en compañera constante. Miré por la ventana y vi cómo el sol iluminaba las calles de Valencia, pero su calidez no lograba disipar el frío que sentía en mi interior. La oferta de trabajo seguía presente en mi mente como un eco insistente. Necesitaba ese dinero, pero también sabía que aceptar significaría dar un paso atrás en mi relación con él. Me encontré con mi casero en el pasillo al regresar de comprar pan. Su mirada era intensa, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que sonaba más preocupado de lo habitual. Sí, solo pensando en algunas cosas, respondí, evitando su mirada. Si necesitas hablar, comenzó a decir, pero interrumpí. No es necesario. Estoy bien, mentí. La verdad era que cada vez me costaba más mantener la fachada de control.
Esa tarde decidí salir a caminar por la Plaza de la Virgen. El bullicio del mercado me envolvía, pero no podía concentrarme en las conversaciones animadas ni en los colores vibrantes de las frutas y verduras expuestas. Todo giraba en torno a mi situación, la angustia por el alquiler y la inquietud por lo que sentía hacia él. Mientras observaba a los turistas tomar fotos frente a la catedral, un rumor llegó a mis oídos. Dos vecinas comentaban sobre mí, susurrando cosas que no pude evitar escuchar. Dicen que esa mujer no paga el alquiler porque está ocupada con su casero, decía una de ellas con desdén. El comentario me hirió como una puñalada. La culpa se apoderó de mí, había algo oscuro en esa relación secreta que comenzábamos a construir. Al mismo tiempo una parte de mí se rebelaba ante la idea de dejarlo todo por el que dirán. Regresé a casa con la mente llena de confusión y miedo. La noche cayó rápidamente y cuando él apareció para revisar el estado del alquiler, sentí que cada latido resonaba como un tambor en mis oídos. Nuestros encuentros habían pasado de ser meras transacciones a algo más complejo e intenso. ¿Te gustaría cenar algo juntos?, propuso él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No sé si eso es una buena idea, respondí rápidamente sintiendo como mi corazón latía desbocado ante su cercanía. Solo será una cena, insistió con una sonrisa suave que parecía desarmar mis defensas. Finalmente accedí, incapaz de resistir su invitación y la necesidad de sentirme menos sola por un momento. Cocinamos juntos, sus movimientos eran seguros y fluidos mientras preparábamos una sencilla paella. En ese instante todo parecía normal y perfecto, dos personas compartiendo risas y miradas cómplices entre los aromas del azafrán y el marisco fresco. Mientras cenábamos en la pequeña mesa del comedor, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo plato. Me detuve un instante, su mirada era intensa y llena de significado. No pude evitarlo, nuestros labios se encontraron en un instante de pasión reprimida, desbordando las barreras que había intentado mantener firmes hasta ese momento. La cena terminó sin palabras, solo quedamos envueltos en un silencio cargado de emociones contradictorias. A medida que pasaban los minutos me sentía atrapada entre lo que deseaba y lo correcto según las normas sociales impuestas por otros. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban sin descanso entre dudas sobre nuestra relación y la presión externa del vecindario que empezaba a murmurar sobre mí. El miedo a ser descubierta me mantenía alerta y ansiosa, cada sonido fuera parecía amplificarse mientras intentaba encontrar descanso. A la mañana siguiente decidí salir antes del amanecer para despejar mi mente con un paseo por el mercado central. Las luces aún titilaban suavemente mientras los vendedores comenzaban a organizar sus productos frescos para recibir a los primeros compradores del día. Mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas brillantes y pescados recién traídos del mar Mediterráneo, vi reflejada mi propia lucha, personas esforzándose por sobrevivir día tras día sin rendirse ante las adversidades económicas que nos rodeaban a todos. Un grupo de ancianos charlaban animadamente sobre tiempos pasados, sus risas resonaban como ecos lejanos llenos de historias vividas. De repente una idea surgió, ¿y si buscara ayuda? Tal vez podría hablar con algunos conocidos o antiguos compañeros sobre oportunidades laborales temporales hasta encontrar algo más estable. Sin embargo, ese pensamiento fue rápidamente asediado por otra inquietud, ¿y si eso significara poner fin a lo especial que estaba construyendo con él? Regresé a casa con una mezcla abrumadora de determinación e inseguridad. Decidida a enfrentar mis miedos, le envié un mensaje breve: ¿podemos hablar esta tarde? La respuesta llegó casi al instante: claro. Esa tarde llegué nerviosa al encuentro, cada paso hacia su puerta era pesado como plomo debido al temor latente sobre lo que podría suceder después de nuestra conversación. Él abrió la puerta con una sonrisa cálida pero cautelosa al mismo tiempo. ¿Qué pasa?, preguntó mientras me conducía hacia el salón donde solíamos compartir momentos simples pero significativos. No sabía cómo comenzar. Las palabras parecían atascadas en mi garganta mientras luchaba contra mis propios demonios internos entre orgullo y necesidad económica evidente ante mí. Creo que necesito buscar trabajo, finalmente logré decir tras unos segundos eternos llenos de silencio incómodo entre ambos. Su expresión cambió sutilmente, podía ver cómo procesaba mis palabras mientras trataba también de ocultar sus propios sentimientos sobre nuestra situación actual.
Entiendo, respondió lentamente, aunque su tono dejaba entrever cierta decepción oculta tras esa comprensión aparente. Las horas siguieron avanzando lentamente hasta dar paso a una conversación llena de matices complejos donde ambos intentábamos comprender qué significaría seguir adelante bajo estas circunstancias tan precarias para ambos lados involucrados. El peso del secreto seguía acechando nuestras almas atadas por decisiones difíciles tomadas sin pensar demasiado antes. La noche se deslizó suavemente envolviendo la habitación en un silencio que parecía pesado. Pasamos la noche juntos compartiendo confidencias y risas que resonaban en las paredes como ecos de una vida que ambos anhelábamos. Sin embargo, el amanecer trajo consigo una realidad ineludible. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los rostros cansados pero satisfechos de dos personas que por un breve momento habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Desperté con una mezcla de alegría y ansiedad. La relación había crecido más allá de lo físico, había un vínculo emocional que no podía ignorar. Sin embargo, el peso de mis responsabilidades seguía presente, como una sombra constante. A medida que me vestía, mis pensamientos giraban en torno a la oferta de trabajo que había visto el día anterior. Era temporal y no resolvía mi situación a largo plazo, pero era algo. Un destello de esperanza en medio de la incertidumbre. Mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido familiar de su voz detrás de mí. ¿Te gustaría tomar café antes de salir?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. A pesar del momento agradable, recordé la conversación que habíamos tenido la noche anterior sobre nuestras luchas personales y lo poco que sabíamos uno del otro más allá de este nuevo vínculo. Claro, respondí mientras intentaba mantener mi voz firme. La tensión entre nosotros era palpable, ambos éramos conscientes de lo frágil que era nuestra situación. El aroma del café llenó la cocina mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas. En ese instante sentí una conexión más profunda, sin embargo, el temor a ser descubierta me hizo sentir vulnerable. ¿Qué pasaría si alguien se enteraba? La idea me aterrorizaba. Después del desayuno, decidí dar un paseo por el mercado central para despejarme un poco y pensar en mi futuro laboral. Las calles estaban llenas de vida, vendedores ofreciendo sus productos frescos y turistas disfrutando del bullicio local. Pero mi mente estaba lejos de allí, centrada en cómo podría salir adelante sin depender demasiado de él. Al llegar al mercado vi un cartel pegado en una pared: se busca personal para trabajo temporal. Mi corazón dio un vuelco al leerlo, era justo lo que necesitaba para aliviar parte de la presión financiera. Sin embargo, sabía que no podía permitir que esta oportunidad me hiciera perder el rumbo respecto a mi relación con él. Regresé a casa con una mezcla de emoción y ansiedad. El casero estaba sentado en el sofá cuando entré, su mirada se iluminó al verme llegar. ¿Cómo te fue?, preguntó con un tono despreocupado. Vi una oferta interesante, respondí mientras trataba de ocultar mis verdaderos sentimientos sobre ella. No quería mostrarle cuán desesperada estaba por encontrar trabajo. Eso es bueno, dijo él mientras se acercaba un poco más a mí. Siempre es positivo tener opciones. Su mirada profunda me atravesó como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Las horas siguieron avanzando lentamente hasta dar paso a otra conversación llena de matices complejos donde ambos intentábamos comprender qué significaría seguir adelante bajo estas circunstancias tan precarias para ambos lados involucrados. La presión externa comenzaba a hacerse sentir nuevamente, las miradas curiosas del vecindario parecían seguirme cada vez que salía a comprar o simplemente caminaba por las calles cercanas. El rumor sobre mí no desaparecía y eso solo aumentaba mi ansiedad. Mientras hablábamos sobre planes futuros, que parecían tan inciertos, sentí como su mano buscaba la mía sobre la mesa. No quiero poner esto en riesgo, admitió él con sinceridad, rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Yo tampoco, respondí rápidamente, aunque dentro mío había un deseo contradictorio por aferrarme a este momento fugaz y cálido. A medida que avanzaban los días, mis pensamientos se volvían cada vez más confusos. Esa oferta temporal podría ser mi salvación, o solo una forma más de complicar las cosas entre nosotros. En cada esquina había decisiones difíciles esperando ser tomadas. Una tarde decidí darme un respiro y pasear por la Plaza de la Virgen,
Siempre había sido uno de mis lugares favoritos para reflexionar y encontrar algo de paz interior entre los bullicios cotidianos. Miré alrededor y observé cómo las familias disfrutaban del ambiente festivo, sonrisas compartidas y risas resonantes llenaban el aire fresco. Mientras contemplaba esa imagen idealizada del bienestar ajeno, sentí como mi corazón se encogía ante la realidad cruda e ineludible. Yo estaba atrapada entre mi orgullo y una necesidad apremiante por sobrevivir financieramente. En ese instante decidí llamar a esa empresa donde había visto la oferta laboral. No podía dejar pasar esta oportunidad sin luchar por ella. Con manos temblorosas marqué el número y esperé ansiosamente al otro lado del teléfono. «Hola», contestó una voz amable después del segundo tono. «¿En qué puedo ayudarle?» «Quisiera saber más sobre la oferta», dije intentando sonar segura aunque las dudas me invadían nuevamente. Tras unos minutos conversando sobre los detalles logísticos y horarios flexibles, colgué sintiéndome aliviada pero también inquieta por lo que eso significaría para mí y para él si finalmente lograba conseguirlo. El tiempo seguía corriendo y nuestra relación continuaba desarrollándose en secreto bajo miradas ajenas e indeseadas preguntas sin respuesta clara alguna ante nuestros corazones divididos entre deseos personales e imperativos económicos. Esa misma noche nos encontramos nuevamente en su apartamento. Ambos sabíamos que teníamos mucho que discutir pero también nos atraía esa chispa inexplicable entre nosotros, una mezcla peligrosa entre amor y necesidad, mientras nos sumergíamos cada vez más profundamente en este mar incierto donde nos habíamos adentrado juntos sin mirar atrás. La noche se tornó densa y cargada de emociones no expresadas. Mientras observaba a mi casero, una mezcla de gratitud y ansiedad me invadía. Habíamos compartido risas y momentos íntimos, pero la realidad de nuestra situación siempre acechaba en el fondo. La necesidad económica se había entrelazado con algo más profundo, y cada vez era más difícil distinguir entre lo que sentía por él y lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Has pensado en lo que hablamos el otro día? Su voz era suave, pero su mirada era firme. Sabía que se refería a la posibilidad de que yo me mudara con él, una opción que me incomodaba enormemente. La idea de perder mi independencia, aunque fuera por un tiempo limitado, me llenaba de miedo. Lo he pensado, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero no estoy segura si eso es lo que quiero. La verdad era que el orgullo se interponía en mi camino. No quería ser vista como alguien que se aferra a una relación por conveniencia, aunque esa conveniencia fuera vital para mí. Él suspiró como si entendiera mis dudas. «No quiero presionarte», dijo mientras se acercaba un poco más. «Solo pienso en que podríamos ayudarnos mutuamente». Sus palabras resonaron en mí como un eco de mis propios pensamientos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurarme un futuro? De repente sonó el timbre del apartamento. Un golpe inesperado interrumpió nuestro momento de vulnerabilidad. Miré hacia la puerta con inquietud. No esperábamos a nadie esa noche. «¿Quién será?», pregunté sintiendo como la tensión aumentaba en el aire. «No lo sé», respondió él mientras se acercaba a la puerta con cautela. Abrirla podría significar una interrupción incómoda o incluso un descubrimiento indeseado. Cuando abrió la puerta, me sorprendió ver a un antiguo compañero de trabajo, Javier. Había sido uno de los pocos con los que había mantenido contacto después del despido masivo en nuestra empresa hace meses. «Hola», dijo Javier con una sonrisa amplia y despreocupada. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». El corazón me dio un vuelco al pensar en cómo podría afectar esto nuestra situación actual. Sin embargo, no tenía sentido rechazarlo, era mejor escuchar lo que tenía que decir. «Claro», le dije mientras él entraba y mi casero retrocedía un paso hacia atrás, consciente del cambio repentino en la dinámica. Javier comenzó a hablar sobre las dificultades del mercado laboral y cómo había conseguido un proyecto temporal en el extranjero. Mientras hablaba, noté cómo mi casero se mantenía al margen, observando con interés pero sin intervenir. «Podría ser una buena oportunidad para ti», continuó Javier mientras yo intentaba procesar sus palabras. «Sé que has estado buscando trabajo y creo que podrías encajar bien aquí». La idea de salir del país me llenó de emoción y temor a la vez. Era un cambio drástico, pero quizás necesario para recuperar mi vida profesional.
Es una buena opción, dije finalmente sintiendo como las posibilidades comenzaban a abrirse frente a mí como las puertas del mercado central al amanecer. Sin embargo, antes de poder reflexionar más sobre ello, Javier miró hacia mi casero y luego volvió su atención hacia mí. Pero también hay algo más. He escuchado rumores sobre ti. El aire se volvió pesado al instante, sabía exactamente qué rumores eran esos y cómo podrían complicar aún más mi vida si llegaban a oídos equivocados. No te preocupes por eso, intenté restarle importancia al asunto mientras miraba fijamente a Javier. Pero su mirada insistente no dejaba lugar para dudas. No estoy aquí para juzgarte, aclaró rápidamente. Solo quiero ayudarte. Mi mente giraba entre las palabras de Javier y las implicaciones de mis decisiones recientes con mi casero. Era evidente que necesitaba tomar una decisión pronto, quedarme atrapada entre dos mundos solo traería más complicaciones. La conversación continuó fluyendo entre nosotros tres hasta que finalmente Javier se despidió, prometiendo enviarme información sobre el proyecto si decidía dar ese paso audaz hacia adelante. Una vez solos nuevamente en el apartamento, la atmósfera cambió drásticamente. Mi casero estaba tenso, podía sentirlo incluso sin mirarlo directamente. ¿Qué piensas hacer?, preguntó él al fin, su voz grave resonando en el silencio pesado del lugar. No lo sé, respondí honestamente mientras buscaba sus ojos, quería encontrar alguna respuesta allí también. Es una buena oportunidad, pero también significa dejar todo atrás. Él asintió lentamente como si entendiera mis dudas internas, ambos éramos conscientes del peso de nuestras decisiones. La presión aumentaba cada vez más sobre mis hombros cansados por las circunstancias actuales. Si decides irte, ¿qué pasará con nosotros? Su pregunta flotó entre nosotros como una nube oscura cargada de incertidumbre. La verdad era complicada, nuestra conexión había crecido rápidamente bajo circunstancias inusuales y ahora enfrentábamos el dilema de lo que significaría separarnos por completo o seguir adelante juntos bajo condiciones inciertas. No quiero perder lo que tenemos, le dije finalmente sintiendo cómo las palabras salían sin filtros. Esa vulnerabilidad era nueva para mí pero también liberadora ante todo lo demás que había estado guardando dentro desde hacía tanto tiempo. Él dio un paso hacia mí nuevamente, esta vez había menos distancia entre nosotros aunque el abismo emocional seguía presente como testigo silencioso entre nuestros corazones latiendo descontroladamente ante cada decisión inminente pendiente por tomar. Las horas pasaron lentamente mientras discutíamos opciones y expectativas futuras hasta caer finalmente en un silencio pesado donde cada uno estaba sumido en sus pensamientos personales sobre lo inevitable. La presión económica seguía ahí acechante como siempre. Al final del día quedamos abrazados en silencio sin saber si eso sería suficiente para enfrentar lo que vendría después, dos almas perdidas tratando desesperadamente de encontrar su camino entre orgullo y necesidad. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de luces en la habitación. La sensación de incertidumbre pesaba en el aire. Me levanté con la mente agitada, pensando en lo que había ocurrido entre nosotros y en lo que estaba a punto de suceder. El murmullo del vecindario se hacía más fuerte, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Decidí salir a dar un paseo por el mercado central. Las calles estaban llenas de vida y color, pero mi mente no podía dejar de divagar sobre mi relación con él. Era un juego peligroso, uno que podría costarme más de lo que estaba dispuesta a perder. Mientras recorría los pasillos del mercado, los aromas de las frutas frescas y las especias me envolvían, pero no lograban distraerme. Al llegar a un puesto de naranjas, noté la mirada curiosa de un vecino que siempre había sido amable conmigo. Se llamaba Antonio y había vivido en el edificio durante años. Su expresión se tornó seria cuando se acercó. «Buenos días», dijo con tono grave. «He oído rumores sobre ti y tu casero». El corazón me dio un vuelco. Intenté mantener la calma mientras respondía. «No sé a qué te refieres», respondí evasiva. Antonio frunció el ceño. Su mirada era penetrante como si quisiera adivinar mis secretos más profundos. «La gente habla», continuó. «No es bueno que te vean así. Hay quienes están dispuestos a contar lo que saben». Me sentí acorralada, como si una sombra estuviera acechando detrás de mí.
La presión aumentaba y el orgullo comenzaba a chocar con la necesidad de proteger mi situación actual. ¿Qué haría si esto llegara a oídos equivocados? Al regresar a casa, encontré a mi casero esperando en la entrada del edificio. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Hay algo que debo contarte. El tono en su voz me hizo dudar por un instante, pero decidí escucharle con atención. He estado considerando mudarme, continuó. He recibido una oferta para irme a otra ciudad por trabajo. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. La idea de perderle me llenó de pánico, no solo por nuestra relación secreta, sino porque él había sido mi apoyo durante tanto tiempo. ¿Cuándo piensas tomar esa decisión? Pregunté con voz temblorosa. En unas semanas, respondió él. No quiero dejarte en una situación complicada, pero necesito pensar en mi futuro también. Las palabras resonaban en mi mente mientras intentaba procesar la realidad. Su partida significaría perderlo todo, no solo emocionalmente sino también financieramente. Mi orgullo luchaba contra la necesidad apremiante de mantener nuestra conexión viva. Esa noche decidí confrontar mis sentimientos mientras preparaba la cena en su apartamento. Los aromas del sofrito llenaban el aire mientras él entraba tras un largo día de trabajo. ¿Te gustaría cenar juntos? Le pregunté con una sonrisa forzada. Él asintió y nos sentamos frente a frente en la mesa pequeña del comedor. El ambiente era tenso pero cargado de recuerdos compartidos. Mientras comíamos, las palabras comenzaron a fluir entre nosotros como si fueran viejos amigos tratando de sanar viejas heridas. De repente interrumpió el silencio. No quiero que esto termine así, dijo. Quiero saber si hay algo más entre nosotros que solo esta situación temporal. Mi corazón latía desbocado ante su pregunta directa, sabía que debía responder con sinceridad aunque eso implicara arriesgarme aún más. No sé qué decir, murmuré finalmente. Mi vida ha sido complicada últimamente y tengo miedo. Él tomó mi mano sobre la mesa y su toque transmitió una calidez inesperada. Ese gesto simple parecía tener el poder de calmar mis dudas momentáneamente. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrirnos el uno al otro nuevamente, sonó el timbre del apartamento interrumpiendo nuestro momento íntimo. Me miró sorprendido mientras yo me levantaba para abrir la puerta. Al hacerlo, encontré a Antonio nuevamente frente a mí. Perdona la interrupción, dijo él con seriedad, pero creo que deberíamos hablar otra vez. Hay algo importante que debes saber sobre los rumores. El aire se volvió pesado al escuchar esas palabras. Sabía que cualquier cosa podía salir mal ahora mismo y temía lo peor, ser expuesta ante todos por una relación nacida del deseo y la necesidad desesperada por sobrevivir económicamente. Mientras Antonio hablaba sobre lo que había escuchado entre los vecinos acerca de mí y mi casero, sentí como cada palabra se convertía en una carga más pesada sobre mis hombros ya cansados por la presión constante del día a día. Finalmente le interrumpí. Antonio, por favor no hables más. No quiero problemas ni rumores. Él asintió lentamente pero sus ojos mostraban preocupación genuina. Sabía que estaba intentando protegerme aunque eso significara arriesgarse al juicio ajeno por hacerlo. Regresé junto al casero y le expliqué brevemente lo ocurrido mientras él mantenía su expresión seria e inquieta. Esto puede complicarse mucho más si no actuamos pronto, dijo él al terminar mi relato. Debemos pensar bien qué hacer antes de que esto se salga completamente de control. La noche se volvió larga mientras discutíamos nuestras opciones. Cada posible camino parecía estar lleno de obstáculos insalvables y decisiones difíciles por tomar sin saber cómo afectaría nuestras vidas futuras o incluso si tendríamos alguna oportunidad real juntos después de todo esto. Las horas pasaron lentamente mientras discutíamos opciones y expectativas futuras hasta caer finalmente en un silencio pesado donde cada uno estaba sumido en sus pensamientos personales sobre lo inevitable. La presión económica seguía ahí acechante como siempre. Al final del día quedamos abrazados en silencio sin saber si eso sería suficiente para enfrentar lo que vendría después, dos almas perdidas tratando desesperadamente de encontrar su camino entre orgullo y necesidad. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación. Me desperté con un nudo en el estómago. La entrevista de trabajo estaba programada para ese mismo día.
Era una oportunidad que no podía dejar pasar, pero la conversación con mi casero aún resonaba en mi mente. Su búsqueda de una pareja formal me hizo cuestionar qué significaba realmente nuestra relación. ¿Era solo un refugio temporal o había algo más profundo entre nosotros? Decidí preparar un café fuerte y salir a dar una vuelta por el barrio antes de la entrevista. Las calles de Valencia estaban llenas de vida, los vendedores del mercado central comenzaban a montar sus puestos, y el aroma a naranjas frescas mezclado con el bullicio matutino me trajo un leve consuelo. Sin embargo, la ansiedad por lo que estaba a punto de enfrentar no me abandonaba. Mientras caminaba por la Plaza de la Virgen, observé a las parejas que pasaban, riendo y disfrutando del momento. Un par de ancianos se sentaron en un banco cercano, compartiendo un bocadillo y sonriendo uno al otro como si fueran los únicos en el mundo. Esa imagen me golpeó, anhelaba esa simplicidad, esa conexión genuina. Llegué al lugar de la entrevista con tiempo suficiente para respirar hondo y calmar mis nervios. La oficina era pequeña pero acogedora, con paredes decoradas con fotografías de eventos comunitarios. La entrevistadora, una mujer amable pero decidida, comenzó a hacerme preguntas sobre mi experiencia laboral. Cada respuesta que daba me sentía más segura, parecía que había recuperado parte del control que había perdido. ¿Por qué decidiste dejar tu último trabajo?, preguntó. Las circunstancias cambiaron, respondí sin entrar en detalles. No quería abrir viejas heridas ni dar pie a preguntas incómodas. Al final de la entrevista, me ofrecieron un café mientras esperaban decidirse entre varios candidatos. Acepté agradecida y traté de relajarme mientras pensaba en lo que podría significar este nuevo empleo para mí: estabilidad económica, independencia y quizás una oportunidad para alejarme del dilema emocional en el que estaba atrapada. Cuando regresé a casa, mi corazón latía aceleradamente al pensar en lo que había dejado atrás, mi relación secreta con el casero y todo lo que eso implicaba. Al abrir la puerta del apartamento encontré una nota sobre la mesa: hablemos esta noche. Era su letra clara y directa. El mensaje hizo eco en mi mente: necesitábamos aclarar nuestra situación. La tarde pasó lentamente mientras intentaba distraerme con tareas cotidianas: lavar platos, organizar algunos libros viejos y preparar algo sencillo para cenar. La idea de enfrentar esa conversación me llenaba de temor e incertidumbre. ¿Qué pasaría si decidía terminar nuestra relación? ¿Podría seguir viviendo aquí? A medida que caía la noche, el ambiente se tornó más tenso. La luz tenue del salón apenas iluminaba mis pensamientos confusos cuando escuché el sonido familiar de su llavero al abrir la puerta. Entró con una expresión seria pero tranquila. «Hola», dijo mientras se sacudía el abrigo. «Hola», respondí casi en un susurro. Nos sentamos uno frente al otro en la pequeña mesa del comedor. El aire estaba cargado de emociones no expresadas, ambos sabíamos que debíamos hablar sobre lo inevitable. «Quiero ser sincero contigo», comenzó él sin rodeos. «He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros». Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras, sabía que esto podía cambiar todo entre nosotros. Me he dado cuenta de que lo nuestro no es solo físico, continuó mirándome fijamente a los ojos. Pero también tengo mis propias necesidades y deseos. La vulnerabilidad en su voz resonó profundamente en mí, era claro que ambos estábamos luchando con nuestras emociones contradictorias. «¿Qué estás diciendo?», pregunté intentando mantenerme firme. «No quiero seguir siendo solo tu casero o tu amante secreto», confesó finalmente. «Quiero algo más serio, estoy buscando una pareja». El silencio se instaló entre nosotros como un peso insoportable. La revelación me dejó sin palabras, todo lo que había construido hasta ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. «Pero, ¿y nosotros?», logré articular finalmente. «No sé si podemos seguir así», dijo él con sinceridad desgarradora. «No quiero ser solo una solución temporal para ti». Un torrente de pensamientos invadió mi mente: ¿qué significaría esto para mí? ¿Podría aceptar vivir sin él después de todo lo compartido? Mi orgullo luchaba contra mi necesidad más profunda, anhelaba estabilidad pero temía perderlo por completo. En ese momento sonó mi teléfono móvil, era una llamada inesperada del mercado laboral donde había hecho la entrevista esa mañana.
Mi corazón se aceleró aún más mientras descolgaba. Hola, soy Marta, dije tratando de mantenerme serena ante las circunstancias abrumadoras. Hola Marta, respondió una voz amable al otro lado de la línea. Queremos ofrecerte el puesto. Una mezcla intensa entre alegría y ansiedad invadió mi pecho mientras escuchaba los detalles del trabajo, horarios flexibles, sueldo justo, era todo lo que necesitaba para comenzar a reconstruir mi vida profesionalmente. Colgué el teléfono sintiendo como mis manos temblaban ligeramente por la emoción mezclada con el miedo a lo desconocido. Miré a mi casero, su expresión era inquebrantable pero llena de incertidumbre también. Acabo de conseguir trabajo, le dije casi sin poder contenerme ante la noticia tan esperada. Él sonrió débilmente pero seguía distante, sabía que esto podría cambiar nuestras dinámicas irreversiblemente. No sé si eso cambia algo entre nosotros, dijo finalmente él tras unos momentos incómodos llenos de tensión palpable. El dilema volvió a apoderarse de mí, ¿debería seguir adelante sin él o arriesgarlo todo por mantener esta conexión tan complicada? La decisión pesaba como una roca sobre mis hombros mientras nos mirábamos fijamente sin saber qué camino elegiríamos cada uno por separado. El futuro se presentaba incierto ante mí como las olas golpeando las rocas, impredecible e incontrolable. El silencio en la habitación era ensordecedor. Las palabras que habían quedado atrapadas entre nosotros parecían flotar en el aire, pesadas y llenas de significado. Me había preparado para este momento, pero ahora que estaba aquí frente a él, la incertidumbre me paralizaba. Aquel hombre que había sido mi refugio y mi tormento al mismo tiempo, esperaba una respuesta. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con un tono que mezclaba preocupación y anhelo. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando su rostro de una manera casi nostálgica. Era un momento de verdad, uno que no podía evitar. Tomé una respiración profunda. No sé si puedo seguir así, respondí sintiendo como las palabras se deslizaban fuera de mi boca como un torrente incontrolable. No quiero ser solo la mujer que no puede pagar la renta. Él asintió lentamente como si comprendiera cada palabra que decía. Pero tampoco quiero perderte, admitió con sinceridad. Había algo en su voz que resonaba en mí, una mezcla de deseo y vulnerabilidad. La idea de perderlo me provocó un nudo en el estómago. Había sido un pilar en mi vida en estos últimos meses, incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse a mi alrededor. Pero también sabía que depender de él significaba renunciar a mi dignidad, a mi independencia. ¿Y si encontramos una solución?, propuse con cautela. Podríamos intentar ser solo amigos. La frase sonó hueca incluso para mí. ¿Amigos? Su risa era amarga y llena de incredulidad. Eso no es posible después de lo que hemos compartido. Su mirada se tornó seria mientras me observaba fijamente. Las calles de Valencia parecían vibrar fuera de nuestra burbuja emocional, llenas del bullicio del mercado central y los ecos lejanos de risas en la Plaza de la Virgen. Todo seguía su curso normal mientras yo estaba atrapada en este dilema personal. Necesito encontrar un trabajo, continué con firmeza, intentando desviar la conversación hacia algo más concreto y menos doloroso. Un trabajo fijo me dará estabilidad. Él frunció el ceño ante mis palabras. Pero no tienes por qué hacerlo sola. Su voz era suave pero insistente, había una oferta implícita en sus palabras que me intimidaba. No quiero ser una carga, respondí rápidamente sintiendo como el orgullo comenzaba a tomar forma nuevamente dentro de mí. ¿Y quién ha dicho que lo eres? Solo estoy tratando de ayudarte. La frustración se hizo evidente en su tono mientras se cruzaba de brazos. El aire entre nosotros se volvió denso y cargado con emociones contradictorias. Era evidente que ambos estábamos luchando contra algo más grande, nuestros propios miedos e inseguridades. Quizá deberíamos tomarnos un tiempo, sugerí finalmente intentando mantener la calma mientras sentía como el corazón me latía con fuerza. Un tiempo para pensar. Él asintió lentamente pero su expresión era sombría. Si eso es lo que quieres. La idea de separarnos aunque fuera temporalmente me llenó de tristeza. Pero sabía que necesitaba espacio para aclarar mis pensamientos y tomar decisiones sin la presión constante de su presencia.
Salí del apartamento sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros nuevamente. Las calles estaban llenas del aroma a paella recién hecha y las risas resonaban a mi alrededor como un recordatorio constante de lo que había perdido, no solo mi estabilidad económica sino también parte de mí misma. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Comencé a buscar trabajo con renovado fervor, cada currículum enviado era una pequeña victoria sobre mi orgullo herido. Sin embargo, cada vez que pensaba en él, sentía una punzada en el corazón. Una tarde decidí visitar el mercado central para distraerme y quizás encontrar algo nuevo entre los colores vibrantes y los aromas tentadores. Mientras paseaba entre los puestos repletos de frutas frescas y especias exóticas, vi a alguien conocido. Era Marta, una antigua compañera del trabajo. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó ella al acercarse con una sonrisa amplia. «Hacía tiempo», respondí tratando de ocultar mi nerviosismo bajo una fachada casual. Marta comenzó a hablar sobre su nuevo empleo y cómo había logrado estabilizarse después de algunas dificultades económicas similares a las mías. Sus palabras eran alentadoras pero también dolorosas, recordaban lo lejos que había caído desde aquellos días felices en la oficina. «Deberías considerar volver al sector», sugirió ella sin rodeos tras escuchar parte de mi historia reciente. «Siempre hay oportunidades si sabes dónde buscar». Su comentario resonó dentro de mí como un eco lejano, quizás aún había esperanza para mí después de todo. Después del encuentro con Marta decidí ponerme seria sobre mis posibilidades laborales y empecé a enviar solicitudes más agresivamente, esta vez buscando trabajos relacionados con mis habilidades previas pero también explorando nuevas áreas donde pudiera reinventarme profesionalmente. Sin embargo, cada vez que veía su nombre o pensaba en nuestro último encuentro sentía como las dudas regresaban como sombras acechantes. ¿Había tomado la decisión correcta al alejarme? ¿Sería capaz realmente de seguir adelante sin él? Una noche recibí un mensaje inesperado. Era él quien quería verme urgentemente para hablar sobre algo importante. El corazón se me aceleró mientras leía sus palabras. No sabía si debía sentir emoción o temor ante esta nueva cita programada para el día siguiente. El día llegó rápidamente, me vestí cuidadosamente tratando de proyectar confianza aunque por dentro estaba hecha un mar revuelto lleno de ansiedad e incertidumbre sobre lo que vendría después. Cuando llegué al café donde habíamos acordado encontrarnos vi su figura esperándome cerca del ventanal. Sus ojos reflejaban preocupación pero también determinación cuando nos saludamos cordialmente antes de ocupar nuestros asientos frente a frente nuevamente. «Gracias por venir», comenzó él sin rodeos. Pude notar cómo sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa mientras hablábamos sobre cosas triviales hasta llegar al tema crucial, nuestra relación actual y lo que significaría avanzar juntos o separados desde ese punto adelante. Entonces fue cuando escuché las palabras definitivas salir por su boca. «He decidido mudarme fuera». El mundo pareció detenerse por un instante, las tazas humeantes frente a nosotros perdieron todo sentido mientras asimilaba lo que eso significaría para ambos.